Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Hay que utilizar finasteride oral de por vida para tratar la alopecia androgenética? La respuesta es no, pero déjame explicarte por qué y cómo puedes hacer para conseguir todos los beneficios de finasteride para tratar la alopecia androgenética sin tener que utilizarlo toda la vida. Este vídeo está dividido en 4 partes y te recomiendo que no te saltes ninguna, puesto que en caso de que te saltes alguna parte quizás pierdas el contexto de la explicación y pierdas el fundamento de la misma. Por lo tanto, te recomiendo que lo veas de principio a fin. Primero vamos a hablar de la eficacia de finasteride oral a lo largo del tiempo. Segundo, vamos a hablar de la eficacia de las diferentes dosis de finasteride. Tercero, vamos a hablar de una alternativa real a finasteride oral que nos permitirá dejar el tratamiento con finasteride oral y mantener los resultados conseguidos. Y por último, haré un resumen sobre todo lo que debes saber acerca de este tema. Lo primero que tenemos que saber es que el primer año con el tratamiento con finasteride oral es el más importante de todos. Es el año en el que conseguiremos los mejores resultados, la mayor regeneración de pelo. Los estudios a largo plazo, a 10 años o más, han demostrado que pasado el primer año con el tratamiento, finasteride sigue siendo efectivo haciendo regenerar pelos, solo que a un ritmo menor que durante el primer año. Un estudio publicado en 2011 analizó a 113 pacientes que utilizaron 1 miligramo al día de finasteride todos los días para tratar la alopecia androgenética durante 10 años. De los 113 pacientes analizados en este estudio, solo el 14% empeoró, mientras que un 21% mantuvo las mejoras conseguidas con finasteride y un 65% de los pacientes analizados en este estudio consiguieron mejorar año tras año. Los resultados de este estudio sugieren que los pacientes que no responden en absoluto pasado el primer año con el tratamiento con finasteride no son respondedores al tratamiento a largo plazo. Es decir, que si pasado un año con el tratamiento con finasteride no has conseguido ninguna mejoría, lo más probable es que en los años siguientes no consigas ninguna mejoría. Y este estudio concluyó que finasteride es una terapia efectiva y segura para tratar la alopecia androgenética a largo plazo, incluso en personas mayores de 40 años. Y una de las cosas que apuntan los autores de este estudio es que finasteride es especialmente eficaz en las primeras etapas de la alopecia androgenética. Además, es importante destacar que en este estudio ninguno de los pacientes experimentó ginecomastia o depresión. Otro estudio publicado en 2019 analizó a 126 pacientes coreanos que utilizaron 1 miligramo al día de finasteride para tratar la alopecia androgenética durante un periodo de 5 años. Las fotografías de los pacientes se evaluaron utilizando la clasificación básica y específica y la evaluación global del investigador. Del total de 126 pacientes, 108 de ellos, es decir, el 85,7%, mostraron mejoría después de 5 años de tratamiento. Según la clasificación básica y específica, la pérdida de cabello de la línea anterior del cabello mejoró en un 44,4%, la pérdida de cabello de la coronilla mejoró en un 89,7% y la pérdida de cabello en la zona frontal mejoró en un 61,2%. Y como dato curioso, la progresión de la alopecia después de la mejoría máxima en los pacientes analizados en este estudio se observó en el 10,3% de los casos de pacientes que tenían alopecia localizada en la coronilla, en el 16,2% de los pacientes que tenían una alopecia localizada en la zona frontal y en el 0%, es decir, en ningún paciente que tenía una alopecia localizada en la línea anterior del cabello. Los autores de este estudio concluyeron que el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride es eficaz y seguro para tratar la alopecia androgenética. Y en este estudio, la proporción de pacientes que experimentó mejoría con el tratamiento con finasteride tras 5 años de tratamiento, incluyendo como mejoría aquellos pacientes en cuyos casos la alopecia no siguió avanzando, fue de un 98,4%. Los datos de este estudio sugieren que el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride puede por lo menos detener el avance de la alopecia en la mayor parte de casos. Y en este estudio, los pacientes que experimentaron efectos secundarios leves y que remitieron de forma espontánea sin tratamiento. Otro estudio publicado en 2019 analizó la eficacia de finasteride en 523 pacientes japoneses para tratar la alopecia androgenética durante un periodo de 10 años. En este estudio, el 91,5% de los pacientes consiguieron regenerar
pelo y el 99,1% de los pacientes consiguieron detener el avance de la alopecia durante los 10 años que duró el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride. La clasificación de los pacientes en la escala de Norwood-Hamilton mejoró de media en 1 grado. Y en este estudio tanto la autoevaluación de los pacientes como la evaluación del investigador mostraron mejoras significativas con el tratamiento con finasteride. Y en este estudio solamente el 6,9% de los pacientes experimentaron efectos secundarios, pero estos fueron leves y bien tolerados. Y como dato curioso, la incidencia de disminución de libido en los pacientes analizados en este estudio fue menor en los pacientes que utilizaron 1 miligramo al día de finasteride que la disminución de libido media en pacientes asiáticos mayores de 40 años. Diferentes estudios sugieren que dosis más bajas de 1 miligramo al día de finasteride podrían tener una eficacia comparable a la de 1 miligramo al día. Y además sabemos que la eficacia de 1 miligramo al día de finasteride es más o menos equiparable a la eficacia de 5 miligramos al día de finasteride para tratar la alopecia androgenética, por lo que más cantidad del fármaco no es necesariamente mejor para tratar la alopecia androgenética y sí que podría acarrear mayores efectos secundarios. En concreto, un estudio publicado en 1999 sugiere que la eficacia del placebo en la reducción de los niveles de DHT en el cuero cabelludo es un 13%. La eficacia de 0,01 miligramos al día de finasteride es un 14,9%. La eficacia de 0,05 miligramos de finasteride es de un 61,6%. La eficacia de 0,2 miligramos es de un 56,5%. La eficacia de 1 miligramo al día de finasteride es de un 64% y la eficacia de 5 miligramos es de un 69,4%. La vida terminal media de finasteride es de aproximadamente 5 a 6 horas en pacientes de 18 a 60 años y de 8 horas en pacientes mayores de 70 años. Y los niveles de DHT vuelven a la normalidad pasados 14 días de la interrupción del tratamiento. Lo normal es que pasados 12 meses de la interrupción del tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride, nuestra alopecia siga avanzando. Un estudio publicado en 2016 analizó la eficacia de finasteride tópico al 0,25% y la comparó contra finasteride oral 1 miligramo al día para tratar la alopecia androgenética. En este estudio se realizaron 2 estudios aleatorizados de grupos paralelos. En uno de estos estudios se analizó a 18 hombres que utilizó 1 mililitro de finasteride al 0,25% o 1 miligramo de finasteride oral al día. Y en el otro estudio se analizó la eficacia de diferentes dosis de finasteride tópico en 32 pacientes. Y según los resultados de este estudio, finasteride al 0,25% en las dosis de 0,1 mililitros y de 0,2 mililitros resulta en una disminución efectiva de los niveles de DHT en el cuero cabelludo y además resulta en una inhibición mucho más baja de los niveles de DHT a nivel sistémico, es decir, en sangre en comparación con finasteride oral, por lo que esto tendría que minimizar los posibles efectos secundarios. Otro estudio publicado en 2015 analizó la eficacia de minoxidil tópico combinado con finasteride tópico al 0,1% en 50 pacientes para tratar la alopecia androgenética. Y lo curioso de este estudio es que todos los pacientes analizados en el mismo utilizaron finasteride oral y minoxidil tópico durante un periodo de 2 años, después del cual cambiaron su tratamiento a minoxidil tópico combinado con finasteride tópico. Y en este estudio el 84,4% de los pacientes consiguieron mantener las mejoras conseguidas durante los primeros 2 años con finasteride oral. Por otro lado, un estudio publicado en 2021 tuvo por objeto analizar la eficacia y la seguridad de finasteride tópico para tratar la alopecia androgenética comparándolo contra el placebo y ver qué beneficios tiene en comparación con finasteride oral. Y en este estudio se analizó a un total de 323 pacientes durante un periodo de 24 semanas. Y los resultados de este estudio sugieren que finasteride tópico consigue una regeneración capilar significativamente mayor que el placebo y comparable a la de finasteride oral, pero con una exposición sistémica significativamente menor y sobre todo con una disminución de los niveles de DHT en sangre significativamente menor. Y antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like y suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Y me gustaría que te quedases de este vídeo con 6 ideas claras. La primera es que el primer año con el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride para tratar la alopecia androgenética es el más importante. Es el año en el que conseguiremos los mejores resultados con finasteride.
y a partir de este primer año conseguiremos regenerar pelo solo que a un ritmo menor. Y por tanto, el primer año con el tratamiento deberemos utilizar la dosis recomendada, es decir, 1 miligramo al día de finasteride. Lo segundo es que empezar un tratamiento con dosis más bajas de la recomendada, con dosis más bajas de 1 miligramo al día de finasteride puede resultar en un resultado subóptimo y puede también resultar en la muerte de folículos que, de haber utilizado 1 miligramo al día de finasteride, podrían haberse recuperado. Lo tercero es que pasado el primer año con el tratamiento podría tener sentido disminuir la dosis o la frecuencia de uso, sobre todo sabiendo que dosis más bajas de 1 miligramo al día de finasteride pueden ser prácticamente igual de eficaces que la dosis de 1 miligramo al día de finasteride, que a la vez es prácticamente igual de eficaz que la dosis de 5 miligramos al día de finasteride. Por otro lado, si bien es cierto que necesitamos más estudios de rigor que analicen tanto la eficacia como la seguridad de finasteride tópico para tratar la alopecia androgenética, los estudios que tenemos a día de hoy sugieren que la eficacia de este compuesto es comparable a la de finasteride oral, con un impacto menor a nivel sistémico y sobre todo con un impacto menor en las reducciones de DHT a nivel sérico. Por lo que finasteride tópico podría ser una alternativa real para no tener que utilizar finasteride oral de por vida. Por otro lado, hay que recordar que finasteride oral ha sido aprobado por la FDA para tratar la alopecia androgenética y que a día de hoy no existe ni un solo estudio autorizado controlado, ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta-análisis que sugiera que el tratamiento con 1 miligramo al día de finasteride pueda tener efectos secundarios significativos o efectos secundarios que perduren tras dejar el tratamiento. Y por último, tenemos que recordar que el uso de finasteride oral solamente se desaconseja en pacientes con problemas de leucospermia severa, problemas de infertilidad o algún tipo de desorden hormonal. Y si quieres saber si finasteride puede ser efectivo para hacer crecer pelo en la zona frontal y las entradas, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.